Hola, bienvenidos todos a la sesión académica sobre la Convención contra la Tortura. Mi nombre es Luis Yepes Cuadros, soy profesor en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y en ese sentido, nuestra sesión del día de hoy consiste en continuar con los temas relativos al módulo 1 de este curso, que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. En tal sentido, el desarrollo de esta clase se va a concentrar en cuatro puntos en los cuales nos va a permitir abordar y conocer los principales elementos que contiene la Convención contra la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o simplemente la Convención contra la tortura. En tal sentido, abordaremos el primer punto, que tiene que ver con recordar cuál es la relación entre las Naciones Unidas y los derechos humanos, para luego abordar en el punto número 2 sobre el sistema convencional de Naciones Unidas, y en el punto 3 estaremos aterrizando en el estudio general de la Convención contra la Tortura, y en el punto 4 el órgano de seguimiento que los estados partes de esta convención deben cumplir con ciertas exigencias en el marco del Comité contra la Tortura que pertenece a esta convención. Por tanto, recordemos algo muy importante que estoy seguro que ustedes han podido conocer en el inicio de este módulo. Recordemos que las Naciones Unidas emerge en 1945, y por ello el propósito que inspira a las principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial es sin lugar a duda la paz y seguridad internacional. Pero no por ello, los derechos humanos se van a encontrar también reconocidos en algunas cláusulas o artículos de el tratado que constituye esta organización, y que me estoy refiriendo a la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, que es el tratado constitutivo de la ONU, estableció inicialmente 6 órganos funcionales. A la fecha son 5, pero esos órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo Administrativo y Fiduciario, que al día de hoy ya no se encuentra, digamos, ejerciendo funciones, porque este órgano tenía como propósito administrar aquellos territorios que estaban bajo un dominio colonial, y en el transcurso del siglo XX, al lograrse la descolonización de ciertos territorios, las funciones de este consejo dejó de continuar. Pero la mención a los órganos de las Naciones Unidas tiene que ver porque en la Carta de las Naciones Unidas se establece y se mencionan en 7 ocasiones aspectos como derechos humanos, derechos del individuo, dignidad de la persona o vida humana. El realce de los derechos humanos estaba más semejante con las funciones del Consejo Económico y Social. Y es en base al desarrollo del Consejo Económico y Social es que este consejo tendrá como propósito abordar temas que tengan como objetivo nutrir la agenda de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. En tal sentido, nosotros conocemos también que en las Naciones Unidas tiene mecanismos convencionales y extraconvencionales en el ámbito universal de los derechos humanos. Recordemos lo siguiente, que justamente en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas
se habían aprobado toda una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y como podemos ver en la pantalla, tenemos tantas convenciones, tenemos 9 convenciones sobre derechos humanos, y entre ellas podríamos citar algunas de ellas, como la Convención sobre el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero dentro de toda esta categoría de 9 instrumentos que ustedes pueden apreciar, se encuentra también la Convención contra la Tortura. Y todas estas convenciones cuentan con órganos de seguimiento que se denominan comités. Estos comités tienen como propósito evaluar, examinar el estándar de cumplimiento de los estados partes respecto a cada uno de estos tratados. En tal sentido, recordemos también que en cada uno de estos comités, los individuos pueden presentar ciertas quejas, denuncias o solicitar informaciones de oficio, observaciones generales u observaciones periódicas que se le puede dar o hacer al Estado parte de esa convención. Por ejemplo, si un individuo es afectado en sus derechos conforme al Pacto de Derechos Civiles o al Pacto de Derechos Económicos o el Tratado sobre No Discriminación o el Tratado respecto a la lucha contra la tortura, por ejemplo, ¿las denuncias estatales están permitidas? Sí. Vemos que en el ámbito de la Convención contra la Tortura vamos a encontrar y lo vamos a reconocer que la abreviatura se encuentra en la denominación inglés CAT. Luego hablaré un poco más sobre el Comité contra la Tortura. Pero aquí podemos ver cómo cada comité establece qué acciones puede hacer un individuo cuando es violentado en su derecho y qué se le pide al Estado. Ya que recordamos algunos elementos del Sistema Universal de Derechos Humanos, entonces podemos observar y revisar la Convención. La Convención, como les comenté, en su denominación amplia se denomina Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Para ello, es importante mencionar que esta convención fue adoptada el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Pues esta convención aporta un elemento nuevo de pertenencia particular para la lucha de las Naciones Unidas contra la tortura. Así es, porque aquí lo importante es promover la posibilidad de que se realice una investigación internacional cuando se tenga información fundada sobre prácticas sistemáticas de tortura en el territorio de estados parte de esta convención y posiblemente también establecer procedimientos que más adelante haremos algunas precisiones. Pero esta convención también se le sumó un protocolo facultativo, es decir, un tratado adicional en el cual podemos mencionar que este tratado, que en el derecho de los tratados puede llamarse protocolo, generalmente protocolo se denominan aquellos tratados que van a complementar un tratado general. Puedo mencionar que este protocolo facultativo que entró en vigor en el año 2006, definió prácticamente un sistema de visitas para inspeccionar aquellos lugares de detención en conjunto con los órganos nacionales de visita, creando para ello el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En tal sentido,
Pasemos entonces a mencionar algunos antecedentes de esta convención. Y para ello mencionamos lo siguiente. La carta, digamos, la declaración más importante en materia de derechos humanos, sin lugar a duda, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración en su artículo 5 ya mencionaba lo siguiente, de que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y justamente a raíz de ello es que posteriormente en el año de 1975, en el ámbito de la Asamblea General de uno de los órganos que hemos revisado al inicio de la presentación, eh, acordará una declaración política. Ojo, no es un tratado. Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos ni esta declaración son tratados, son declaraciones políticas. Esta declaración tiene como denominación Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles. ¿Cuál fue el propósito de esta declaración? El propósito de esta declaración fueron dos. El primer propósito, desarrollar el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el segundo propósito era establecer y mencionar de manera internacional que todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumana, degradante, constituye de por sí una ofensa contra lo más sagrado que tiene el ser humano y que es su dignidad. Y por tanto, será condenado como violación de los propósitos, y aquí viene lo resaltante, que aquí en esta declaración se menciona que la comisión de la tortura se constituye como una acción contraria a los propósitos de las Naciones Unidas y asimismo también de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración de 1948. En tal sentido, hagamos un breve examen sobre la definición de tortura que se encuentra en la Convención y que se encuentra en el artículo primero, y hagamos lo siguiente, un breve análisis. Dice que a los efectos de la presente convención, y esto debe entenderse de la siguiente manera, cuando se dice a los efectos de la presente convención, quiere decir que para esta convención se entenderá por término tortura. Ojo, ustedes estoy seguro que pueden haber escuchado otra definición o conocer por la doctrina sobre otra definición, o que estados X también tengan una definición sobre tortura. Pero recordemos, el artículo 1 establece claramente, para efectos de la presente convención. Esto quiere decir que indistintamente cómo se denomine en otros ámbitos, para este tratado, tortura será lo siguiente. Y por eso menciona, para efectos de esta convención, de este tratado, se entenderá por término tortura todo acto por el cual se inflinja internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de sus funciones públicas a investigación suya o con su consentimiento o adquisiencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Fin de cita. Si hacemos un análisis de esta definición tiene tres elementos. El primer elemento lo encontramos propiamente si uno sigue
el cursor aquí. Acto. La tortura, en principios, de acuerdo a la convención, es un acto. Un acto que inflige internacionalmente a una persona toda una serie de acciones físicas, psicológicas también, con el objetivo de generarle dolor, tormento, a fin de obtener una confesión o de migrarla. Por eso que la tortura es calificada como uno de los crímenes más graves contra el ser humano. El primer elemento es el acto, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo elemento es propiamente el objetivo que he mencionado. Y el objetivo que he hecho mención tiene que ver propiamente con el fin. El fin, como ustedes saben, el fin es propiamente obtener ¿qué cosa? Una confesión, intimidar y coaccionar a esa persona. ¿Ok? Y el tercer elemento de esta definición se encuentran en los agentes. ¿Quiénes son los que propician el tormento o la tortura? Pues en el ejercicio de personas que cumplen funciones públicas, ¿de acuerdo? O funcionarios públicos, ¿ok? Que tienen esta prórroga, que han hecho esta acción contraria a lo que se ha mencionado en los primeros términos del presente artículo. Entonces, recordemos lo siguiente, la definición de tortura tiene tres elementos. Primero, el acto, el fin y los agentes. Por tanto, pasemos a revisar de manera general algunos de los elementos más importantes de la Convención. Y por tanto, la Convención explica lo siguiente, que todo Estado parte, es decir, todo Estado en el cual el tratado se encuentra vigente para este, primero, debe tomar toda medida legislativa, administrativa y judiciales que sean eficaces ¿para qué? Para que en ese país se impida toda comisión de tortura, ya sea en todo el ámbito geográfico o en la jurisdicción donde ejerce soberanía ese Estado. Y por tanto, de ninguna manera el Estado podrá invocar circunstancias de excepción para propiciar el tormento o la tortura. ¿Y cuáles son, digamos, esas causas por las cuales no se puede justificar que se cometa tortura? La Convención señala tres elementos. El primero, estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. En ningún caso, en ninguna circunstancia, bajo estas prerrogativas que se pueden llamar en algunas cuestiones estados de excepción, cosa que no es así, se puede cometer tortura, ni mucho menos cuando hay un estado de guerra, que esta es una potestad que le corresponde al presidente de la República pronunciarla. Por tanto, la Convención también dice lo siguiente, que el Estado tendrá que velar para que todos los actos de tortura constituyan un hecho punible reprochable, es decir, que se constituyen un delito conforme a la legislación penal del Estado. Y por tanto, deberá aplicarse también a todo acto con la intención de cometer la tortura. Nos referimos a la tentativa. Y también a todo acto de cualquier persona que entre en complicidad en la participación de la tortura. A ello debemos referirnos que en el caso peruano, la ley número 26926 introdujo la convención en nuestro ordenamiento jurídico. ¿En qué tal sentido? Que a través de esta citada ley se modifica el título, decimocuarto guión A del Código Penal. Y justamente en esta ley
se puede ver claramente cómo hay una modificatoria al capítulo tercero. ¿Por qué? Porque incorpora la definición de tortura tal como está en la Convención contra la Tortura y hace modificaciones a partir de los artículos 321 en adelante. Por tanto, los estados también, ¿qué deben hacer? Deben velar porque se incluya una educación y también propicien información total sobre la prohibición contra este delito, contra este crimen, contra esta acción contraria a la dignidad humana, en la formación de los profesionales de diversos ámbitos y que la misma convención lo señala. ¿En quiénes se debe impartir la información? ¿A qué profesionales? Tanto a personal encargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, personal médico, funcionarios públicos u otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. Por tanto, la Convención es muy enfática en determinar quién es el agente. Es por eso que la definición, y no olvidemos, la definición está pensada en quién es el, el funcionario que podría cometer la tortura y que eso se encuentra también en compatibilidad con nuestra regulación en el derecho interno. Asimismo, se incluirá también esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas. Por tanto, algo más que podemos comentar respecto a esto es que el Estado eh, tiene que velar también para que toda persona que haya sido víctima sistemática de la tortura en su territorio pueda y tenga el derecho de presentar una queja, una denuncia, ¿de acuerdo? Y que ésta sea pronta e imparcialmente atendida, examinada por las autoridades competentes nacionales del Estado. Pero también la Convención, como bien se señala, tomará aquellas medidas para que se asegure que quien presente esta queja y los testigos mismos también que acompañan y que respaldan y que fortalecen o que conocen de la violación sistemática por la cual una persona fue afectada, sean también protegidas, ¿de acuerdo? Sean protegidas de no ser pasibles de tratos inhumanos o crueles, como consecuencia de brindar un testimonio o aseverar o identificar a las personas o a los funcionarios que probablemente hayan cometido el delito. Ahora, pasemos a examinar el Comité contra la Tortura. Es importante mencionar algo sobre el Comité contra la Tortura, porque este comité fue establecido por el artículo 17 de la Convención contra la Tortura como el órgano de control de dicho instrumento internacional. Por tanto, este comité estará conformado por una serie de expertos. Son 10 expertos los que conforman el Comité contra la Tortura. Y es aquí donde yo mencionaba que vamos a denominar al Comité contra la Tortura a través de las siglas CAT, porque es así como se le reconoce. Es la abreviatura en el idioma inglés de Committee Against Torture. Por tanto, vamos a denominarlo CAT. Está compuesto por 10 expertos de gran, digamos, intachabilidad moral, reconocidos por su profesionalismo en el ámbito de los derechos humanos y que
no representan estados, sino que representan ellos mismos como profesionales de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y por tanto ellos ejercen su función a título personal y no a título de un estado. Por tanto, estos expertos pueden ser elegidos por los estados partes, porque hay una elección para integrarlo a los miembros del comité, y tendrá en cuenta la distribución geográfica equitativa, ¿de acuerdo?, que se establece en Naciones Unidas, representantes de las 5 regiones del mundo. Los miembros pueden ser elegidos por 4 años también. Por tanto, ¿qué es lo que hace el comité? El comité recibe información, ¿de acuerdo?, cuando el CAT, ¿de acuerdo?, en- eh, encuentra que una persona hace una petición, informa que ha sido violentada sistemáticamente a través de tortura por un Estado parte de la Convención. Y si se encuentra fundamentada esa petición, el comité, ¿qué es lo que va a hacer? El comité va a invitar al país o al Estado a que coopere. ¿Para qué? Para hacer un examen sobre la información que ha sido llegada al comité, a fin de que el comité presente observaciones si se cometió o no se cometió dicha violación sistemática. Generalmente, los informes individuales que han llegado al comité por personas que han alegado que han sido víctimas sistemáticamente de tortura es porque lo que busca hacer el comité es determinar responsabilidad del Estado y también informar de qué medidas debe adecuar para que estos actos no se vuelvan a repetir. Por tanto, el comité puede designar a uno o varios miembros para que ellos realicen investigaciones confidenciales emitir también informes de carácter urgente al CAT sobre la situación que ha ocurrido frente a un nacional del Estado parte de la Convención. Por tanto, otra de las acciones que hace el CAT es que presentará informes anuales de estas actividades tanto a los Estados parte de la Convención como también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tanto, lo que hemos hecho en esta presentación ha sido plasmar algunos de los elementos principales de la Convención contra la Tortura. Por tanto, este tema tiene mucho para abordar y estoy seguro que con los materiales de lectura que se proporcionarán, ustedes podrán complementar más elementos. Como vuelvo a decir, el tema no está agotado aquí, pero con el mayor gusto me gustaría conversar con ustedes tanto en el foro o en el chat que tengamos en el transcurso de la semana de este curso. Por tanto, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer llegar y con gusto podemos debatir sobre este tema a fin de profundizar la importancia que tiene este mecanismo convencional del derecho internacional de los derechos humanos. Muchísimas gracias.